Buenos días y bienvenidos todos. Han transcurrido ya 6 años de los 15 desde que la Asamblea General de Naciones Unidas estableció los objetivos para cumplir la Agenda 2030. Sin duda se han dado grandes pasos, fundamentalmente por parte de la gran empresa, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Sin duda ha sido en el ámbito medioambiental en el que se han tomado objetivos y se han adoptado objetivos más cuantificables por parte de las empresas. De hecho, 1 de cada 3 empresas ha establecido el objetivo de emisiones cero en el año 2050 y, de hecho, en la última década aproximadamente un 9% de las empresas ha reducido a la mitad sus emisiones. Parecen cifras muy importantes, pero sin duda son insuficientes, porque si seguimos con este mismo ritmo, solamente un 5% de las empresas conseguiría dicho objetivo. En el ámbito de la gobernanza o del governance también se han dado grandes pasos, fundamentalmente por lo que se refiere a los derechos de los accionistas, la composición del consejo, las políticas, los códigos éticos, etc. Pero todavía quedan también importantes pasos que dar, fundamentalmente por lo que se refiere a cuestiones como la toma de decisiones, las responsabilidades o el compliance. Por último, en el ámbito de la S, social, este es el ámbito que tiene unos límites mucho más difusos y más amplios, y de hecho ya incluso en Estados Unidos ya se ha dejado de hablar de la ESG para empezar a hablar de la EESG, de tal manera que la S se desdoblaría en 2 iniciales, la E de employment, de empleo, y la S para hacer referencia a los aspectos sociales. No solamente nos estamos refiriendo a cuestiones de diversidad, de igualdad, de salud, de discapacidad, sino que realmente vamos a tener que afrontar unos retos muy importantes en cuestiones como las relacionadas con la inteligencia artificial, las responsabilidades de las matrices por actos de filiales o incluso las responsabilidades derivadas de la cadena de suministro. Realmente es muy de actualidad una anécdota que tiene ya 30 años, ya data de la cumbre de Río, en el que el jefe de la delegación brasileña, Pedro Pinto Coelho, en una situación en la que estaban enfrentados 2 bloques de países, propone cambiar la expresión de Derecho Internacional de Medio Ambiente por Derecho Internacional de la esfera del desarrollo sostenible. Consiguió poner de acuerdo a los 2 bloques de países y más adelante, cuando se lo preguntó qué pretendía trasladar con este cambio de la expresión, dijo que realmente no lo sabía, pero que era una cuestión que iba a tener muy entretenidos a los juristas del siglo XXI. Y sin duda es así. La sostenibilidad ya no es una opción ni es una moda, es un must, una cuestión en la que todas las empresas tienen que estar absolutamente alineadas. Y en Garrigue lo sabemos muy bien porque llevamos ya mucho tiempo acompañando a nuestros clientes en esta tarea. Hoy damos un paso hacia adelante con la inauguración del ciclo de los diálogos de Garrigue Sostenible, en el que cada 2 meses aproximadamente vamos a dar repaso a las cuestiones más relevantes que están incluidas de cada una de las iniciales, la E, la S y la G. Hoy iniciamos con el primer webinar sobre la financiación sostenible y para ello contamos con el privilegio de que nos acompañe María Serrano, que es la jefe responsable de energía, de financiación de energía en España, en el Banco Europeo de Inversiones. Junto con nuestros socios Gaspar Atienza y Sofía Lazcano van a dar repaso a todas las cuestiones más relevantes en esta materia. Os animo a que nos acompañéis en el resto de los webinars a partir de este, que realmente sea de utilidad y de interés. Y ya sin más, os dejo con María, con Gaspar y con Sofía para que nos acompañen y nos expliquen las cuestiones más relevantes. Gracias a todos. Muchas gracias por tu intervención, por tu apertura. Pues aquí estamos, arrancamos en nuestro primer webinar sobre temas sostenibles y ESG con María Serrano del Banco Europeo de Inversiones. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Sofía Lazcano de G-Advisory. Yo soy Gaspar Atienza, socio de Garrigues de temas de financiación. Si os parece, como vamos a hablar de todo tema de financiación sostenible y financiación ESG, empezamos por la primera pregunta de qué es, y a la que vamos a discutir, qué exige la Unión Europea, qué está exigiendo el BEI, qué está exigiendo el FEI para los préstamos para la financiación sostenible. Tenemos los acuerdos de París, tenemos los principios climáticos, tenemos el tema de la descarbonización, tenemos el Banco Europeo de Inversiones convirtiéndose, ¿no?, o siendo ya el banco climático de Europa y con un gran empeño, con una serie de principios a los que seguir en la financiación sostenible en los próximos años. María, el BEI lleva muchos años trabajando en financiación sostenible
con mucha intensidad, es punta de lanzamiento en la implementación, está llevando los temas de taxonomía. Empezando todavía en el mundo sostenible, aunque el BEI ya lo empezó allá por 2007, ¿no? ¿Cómo ves tú estos primeros años de experiencia y dónde ves tú hacia dónde va el BEI? Bueno, yo creo que estos años de experiencia han sido sin duda positivos. O sea, han pasado muchas cosas. Como decías, el BEI empezó con la preocupación de la financiación sostenible y el empeño en canalizar recursos de otros financiadores con las emisiones de bonos verdes en 2007, pero desde entonces han pasado muchas cosas. Yo creo que ha habido dos hitos fundamentales. El primero, en el periodo más reciente, quiero decir. El primero fue en 2019, que se aprobó nuestra Energy Lending Policy, que empezaba a marcar el camino para seguir o para alinearnos de forma clara e irrevocable, diría yo, con los principios y compromisos del Acuerdo de París, y sentaba las bases para una financiación en el sector de la energía muy alineada con esos principios. Y de forma más clara y más reciente el año pasado con la aprobación de la hoja de ruta del Banco del Clima, que sentaba las bases, primero, una alineación total para todos los sectores económicos, no solo para la energía, y unos compromisos que ya se habían apuntado con la aprobación de la Energy Lending Policy de canalizar recursos del sector privado, movilizando 1 billón de inversiones en la década crítica que llamamos, de 2021 a 2030, y además aumentar nuestro compromiso con la financiación sostenible o verde, que está actualmente en el 25%, para que pueda alcanzar el 50% en 2025. Yo creo que estamos en el buen camino. La hoja de ruta es necesariamente un documento dinámico que nos obliga a ir lanzando nuevas cosas, y de hecho vamos a tener novedades en este sentido en la COP de Glasgow en las próximas semanas. Entonces, la valoración creo que es positiva, pero no debe ser conformista tampoco. O sea, no podemos pensar que hemos hecho mucho y que ya está todo hecho. Hay mucho por hacer en los próximos años, y yo creo que el principal reto es conseguir atraer financiación privada a esto, ¿no? Las necesidades de inversión para lograr los objetivos de París, el contener el calentamiento del planeta, son muy ambiciosos. Las estimaciones de inversión necesaria a nivel global, pero incluso a nivel de la Unión Europea, son enormes. Es verdad que tenemos muchos recursos disponibles, no solo por parte de los planes de recuperación o del presupuesto comunitario, sino también del propio BEI, pero no van a ser suficientes, y el reto va a ser conseguir que el sector privado se sume a este esfuerzo y canalicemos entre todos financiación sostenible para avanzar hacia estos objetivos. Financiación sostenible a sectores mucho más que la energía, ¿verdad? El plan de ruta es mucho mayor que la energía, al final es mucho más amplio. Exactamente, o sea, como decíamos en la introducción, green is a must, ¿no? O sea, yo creo que ya no es una opción. Venimos de un momento o venimos de unos años en los que era principalmente el sector de la energía el que se señalizaba como verde, pero ahora vamos mucho más allá. O sea, tenemos empresas en todos los sectores, desde la moda al sector industrial, que quieren señalizar ese compromiso con sostenible, con un modelo de producción sostenible. Así lo reclaman los inversores y así lo reclaman los consumidores. Y en ese sentido, el mundo financiero nos tenemos que adaptar, ¿no? De acuerdo. Sí, María, en ese sentido, en agosto de 2021, el Comité de Expertos publicó un borrador de informe de criterios técnicos de selección en los objetivos no climáticos, ¿no? ¿Cuándo esperáis que eso se publique, y si esperáis que sea más fácil o más rápido que los anteriores de adaptación y mitigación del cambio climático? Bueno, está previsto que se publique en 2022. Yo, por definición, soy optimista y espero que se mantengan los calendarios. Si va a ser más fácil o más rápido, no lo sé. Al final, cómo esto se materialice en legislación comunitaria, en
en un Delegated Act que incluya también estos 4 objetivos depende, como yo digo, de nuestros mayores, que son las instancias políticas y a los equipos técnicos que están trabajando en eso, incluidos los del BEI, se nos escapa un poco de las manos, pero sí que creo que se va a aprender mucho del proceso de lo que ha pasado hasta ahora con los 2 ejes de cambio climático y se han aprendido muchas lecciones, y también creo que en esos 2 ejes había elementos muy sensibles políticamente que retrasaron un poco las discusiones y las decisiones, y bueno, creo que en áreas como la del agua, economía circular, pues quizá esa sensibilidad política va a ser más fácil, pero bueno, como te digo, yo soy optimista por naturaleza, entonces vamos a esperar que sea pronto, que tengamos unas directrices pronto también para dar seguridad jurídica a los inversores, que al final es lo que necesitan, ¿no? Y respecto, ya centrándonos más en el BEI, respecto al roadmap que has mencionado antes, que lleváis el primer año, desde el 2021 hasta el 2025, habéis empezado el primer año. ¿Cuáles son las iniciativas que habéis implementado y que van a marcar un poco el futuro? La hoja de ruta, como decía, es un documento, un eje transversal que afecta a todas las actividades del banco, financieras y no financieras. Es verdad que lo más visible desde el punto de vista exterior es lo que, cómo nos afecta en materia de financiación, y aquí el cambio más relevante ha sido seguramente el compromiso de alinear todas nuestras actividades o todas las actividades que financiamos con los principios y compromisos de París. En este sentido, la hoja de ruta incluye una serie de anexos donde para cada sector decimos esto consideramos que está alineado y esto consideramos que no está alineado, ¿no? Y viene un poco en línea, por supuesto, con lo que demandaba el público y nuestros stakeholders, pero garantiza o hay un compromiso de alinear totalmente con la taxonomía. Y yo diría que este es el cambio que se ha producido en 2021, que estamos implementando, más importante y más relevante en cuanto a nuestras actividades de financiación. Pero la hoja de ruta contenía también otros compromisos para seguir avanzando en otras materias que no son menos importantes y que deben ayudarnos a complementar y a reforzar este compromiso de alinear las actividades de financiación. Y de hecho ahora en la COP26 en Glasgow se van a hacer 2 anuncios que yo creo que son muy importantes, o se va a detallar 2 anuncios que se han hecho ya muy importantes. Son 2 aprobaciones del Consejo de Administración de hace unos días, escasa semana y media. Tenemos una primicia. O sea que estamos en novedad total. La primera es que vamos a presentar un marco para garantizar no solo que las actividades que financiamos están alineadas con los objetivos y criterios de París, sino que los clientes a los que financiamos tienen también ese alineamiento, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esto significa que vamos a mirar cuáles son sus compromisos más allá del activo que estamos financiando y ver que todas las actividades y el modelo de negocio de la empresa está alineada. Y, por supuesto, se prevén mecanismos para ayudar a aquellos que se encuentran ante una transición más... no quiero decir difícil, pero más challenging, ¿no? O sea, no eso. Y el segundo anuncio va a ser un plan de acción para reforzar la financiación a la adaptación al cambio climático, que es claramente uno de los grandes retos que tenemos en los próximos años. O sea, ha crecido muchísimo la financiación sostenible destinada a los objetivos de mitigación del impacto del cambio climático, pero la financiación para adaptación supone un volumen todavía muy escaso y un porcentaje muy pequeño, y tenemos que conseguir avanzar hacia este objetivo. Esto es importante para todos, pero es muy importante también para los países en desarrollo, que tienen que ser una pieza fundamental. Al final no debemos olvidar que nosotros como Europa y el banco como Banco del Clima de la Unión Europea tenemos un compromiso, pero esto debe ser una solución global, ¿no? Y así lo entendemos. María, te quería preguntar, porque el banco y la hoja de ruta habla mucho de la financiación hacia la transición justa, ¿no? Que yo creo que es un poquito esto a lo que estás llegando tú ahora. Pero además hay varias ideas, hay muchas ideas en el documento, pero citabas antes un poco el tema de la seguridad jurídica y quería hacer un poquito de énfasis en esto porque
el documento es muy transversal, es muy innovador, con unas proyecciones enormes, con unas ideas a muy largo plazo de muchos temas. Hay, obviamente, un gran énfasis en la innovación tecnológica, pero hay otro también en la innovación jurídica. Y habla constantemente el documento de nuevos productos financieros, blended instrumentos financieros. Yo creo que con la idea de que el BEI, que desde 2007 ha hecho muchos bonos, ha hecho mucha financiación, pero también de que el BEI y el FEI puedan hacer operaciones de inversión y puedan ayudar a los inversores privados en operaciones de financiación más tradicional, de financiación en mercados de capitales, de equity, de deuda subordinada. O sea, creo que también hay una querencia hacia ampliar el horizonte jurídico de los instrumentos jurídicos que se vayan a utilizar. Y quería preguntarte un poquito por dónde crees que va a ir eso y por dónde se va a ampliar. Bueno, yo creo que esta ampliación se viene produciendo no solo en el BEI, sino en los mercados en los últimos años. O sea, empezamos en 2007 viendo bonos verdes y ahora en el mercado hay hipotecas verdes. O sea, estamos viendo esa expansión. Tenemos préstamos verdes, préstamos sostenibles, préstamos vinculados al cumplimiento de KPIs. O sea, tenemos un abanico muy amplio. Es verdad que una de las cosas que hemos visto en el BEI es que necesitamos ampliar los mecanismos en los que estos, o sea, al final no solo se trata de poner una etiqueta al tipo de préstamo que hacemos, sino de facilitar que la financiación llegue a donde es necesario de la forma más eficiente posible y pensando, como decía antes, en que tenemos que catalizar financiación del sector privado. Yo creo que en este sentido la experiencia del BEI con el Plan Juncker o el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas es clara. Ahí teníamos una garantía de la Comisión que se complementaba con una aportación de recursos propios del BEI y se utilizaba como garantía de primera pérdida para una serie de operaciones que nos permitía tomar más riesgo, llegar a un abanico de clientes al que no habíamos llegado antes y es un modelo que es claramente un modelo a seguir. Estamos ante un cambio de filosofía. Estamos pasando de usar recursos presupuestarios de la Comisión como subvención a fondo perdido a utilizarlos como garantía, con lo cual eres capaz de multiplicar su impacto, ¿no? Sobre esa base creo que debemos seguir trabajando en nuevos instrumentos que nos permitan llegar a sitios donde no estamos llegando ahora, como BEI, como Comisión Europea y a nivel global. O sea, no creo que sea un ejercicio exclusivo para el BEI, pero seguir complementando y ampliando el abanico de instrumentos financieros. Y se han hecho cosas muy interesantes. O sea, se han concedido garantías a las instituciones financieras para ayudarles a liberar capital y que aumenten su capacidad de préstamo. A todo esto le tenemos que ahora simplemente sumar el objetivo climático y sobre esa base seguir aprendiendo y expandiendo para ser capaces de catalizar más financiación, que es el objetivo último de eso. Sí, yo lo veía como un paso más porque con el Plan Juncker empezaron a hacerse las operaciones de risk sharing, que son estas que decías, ¿no? Que permitían a las entidades financieras liberar un poquito de capital y el BEI para eso era un apoyo muy importante, no dando, sino apoyando o garantizando. Y luego ya, como se ve en el mercado, más operaciones que combinan parte de financiación, parte de equity con instrumentos un poco híbridos intermedios que en el mercado español todavía están llegando, que lo estamos haciendo, que que jurídicamente están ahora encima de la mesa, ¿no? Pero sí que es un paso adelante del BEI, ¿no? En este sentido. Y yo creo que la hoja de ruta bancaria va muy hacia ello, ¿no? Bueno, no sé si yo creo que ya estamos Tengo alguna otra pregunta. En base a nuestra experiencia, detectamos en los clientes, ¿no? una demanda de mejora en la definición, en el seguimiento, en el reporting de ESG, ¿no? de toda la financiación, ¿no? y de los instrumentos. ¿Se va a exigir una mejora en este aspecto? Yo creo que sí, ya se está exigiendo. O sea, de hecho, las agencias de rating llevan ya unos años incorporando criterios ESG a sus análisis de riesgo de crédito. Y lo está demandando el mercado cada vez más. O sea, ya
no solo queremos saber cuál es el EBITDA de la compañía o si está cumpliendo ratios, sino que queremos tener, como decía, una foto completa de su modelo de negocio, incorporando indudablemente aspectos ESG. De hecho, hay una serie de directivas que vienen en camino que van a obligar a empresas e instituciones financieras, en función de su tamaño y de su perfil, a incrementar el reporting en ese sentido. Y desde el BEI ya lo estábamos haciendo. O sea, el BEI trata de ser muy transparente en eso, y sí que vamos o queremos dar pasos más allá para que nuestros clientes hagan un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Y aseguren y muestren, o sea, porque al final no es que nosotros le impongamos el criterio, también debemos entender que facilitar esa información al mercado va a ser positivo para el propio cliente, ¿no? O sea, les estamos permitiendo un sistema de señalización de lo que estoy haciendo es sostenible, invierte en mí. Claro. Claro. No. ¿Y cómo es importante todo esto, Sofía, para el tema del greenwashing, ¿no? Porque el BEI que también habla mucho para evitar el greenwashing, para que no parezca que hay operaciones sostenibles que en realidad no son sostenibles, ¿no? Como toda esta metodología de transparencia es esencial y es cada vez más esencial en todo tipo de operaciones. Cuando se levanta un fondo para levantar dinero para un fondo que luego va a invertir en deuda, o para hacer una financiación, o para hacer un préstamo, o para emitir bonos, ¿no? O sea, que la transparencia al final es cada vez mayor y va a ser mayor. La transparencia y la armonización, yo creo. Sí. O sea, una de las cosas que nos da la taxonomía es una armonización y nos permite comparar, perdonad, peras con peras. O sea, al final tenías muchos instrumentos o agentes en el mercado que estaban llamando de la misma forma a cosas que eran distintas. Lo que nos permite la taxonomía, lo que nos permite esta armonización, ya no solo en la taxonomía, sino que tengamos unos estándares comunes para la emisión de bonos verdes, es que todos sepamos qué es lo que hay detrás de esos instrumentos, qué activos son los que se están financiando y, por tanto, de nuevo, señalizar al mercado que la empresa o la institución se está moviendo en el sentido correcto. Y eso es una cosa que yo creo que va a redundar en beneficio de todos y llegará un momento en el que sea capaz de atraer más financiación. O sea, lo que te dicen los emisores es que hay un valor añadido en esas emisiones que se materializa a veces en precio, pero inequívocamente en una mayor demanda a este tipo de instrumento. Cuanto más seamos capaces de comparar entre ellos, pues mejor va a ser para todos, ¿no? Yo creo que es indudable. Yo creo que sin duda, ¿no? Nos están llegando algunas preguntas del público y van un poco en relación con esto que estabas comentando, ¿no? El BEI está en proceso de actualización de sus estándares ambientales y sociales. Gracias. ¿Qué ejes de mejora crees que vais a o sea, en qué ejes se va a centrar esta actualización? Bueno, como decías, los estándares ambientales y sociales se están revisando, con lo cual viene porque ya estábamos poniendo en práctica unos criterios que yo creo que eran exigentes y son exigentes en cuanto a lo que le pedimos a todas las inversiones que financiamos en materia de sostenibilidad medioambiental, de mitigar impactos, tener en cuenta una serie de criterios, y lo que estamos es reforzando un poco la parte social. Como sabéis, se está trabajando en una taxonomía social, porque la taxonomía de financiación sostenible en los 4 ejes de medio ambiente tiene algunas, no quiero decir carencias, ¿no? Pero sí que hay algunos aspectos que no dejaba tan evidentes, y hay una serie de directivas que están sobre las que se está trabajando, y lo que estamos haciendo en estos estándares sociales y medioambientales es adelantarnos de alguna forma a lo que puede venir y reforzar algunos de esos criterios, ¿no? La forma más o un ejemplo de los más evidentes es, por ejemplo, lo que pedimos en términos de trabajo de las empresas que trabajan. O sea, que haya trabajo decente, que es una cosa que nos parece muy obvia, pero cuando financias cosas en unas geografías tan amplias, pues no siempre lo es. Luego también hay que tener en cuenta que muchas veces financiamos en geografías que tienen unas legislaciones muy distintas. Entonces, basarnos en unos criterios comunes que nos permiten establecer unos mínimos, porque al final los estándares sociales y medioambientales lo que nos sientan es unos mínimos
de lo que pedimos que se cumpla. Y bueno, pues el camino es ese, ¿no? Avanzar en ese sentido. Sí, otra de las preguntas es las novedades y cambios de la taxonomía social, que entiendo que la taxonomía social está en borrador, ¿no? Y que se prevé publicar para 2022, ¿no? Y incluirá todo esto que estás comentando. Efectivamente es lo que esperamos. La taxonomía es algo que se está llevando desde la Comisión Europea. En el BEI hay un equipo que trabaja con temas técnicos medioambientales y sociales que suele colaborar con la Comisión en este sentido, y las líneas que nos está marcando la taxonomía social es avanzar en governance, o sea, avanzar en un trabajo digno, avanzar en derechos humanos y, de nuevo, o sea, nos va a permitir sentar las bases sobre unos mínimos y una armonización y facilidad de comparar las inversiones que se financian para atraer a nuevos inversores. Yo creo que el inversor que tiene una preocupación por la ambición climática de las actividades que financia, no tiene una menor ambición por el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, sentar las bases para decir, no, mira, estamos llamando a esto trabajo decente o estamos llamando a esto una cadena de suministro, un supply chain que es acorde con las necesidades y con los estándares que pedimos, ¿no? Seguir avanzando en eso yo creo que es esencial y va a complementar muy bien lo que es la taxonomía que ya conocemos hasta ahora. Sí, fenomenal. Bueno, pues yo creo que no tenemos tiempo para mucho más. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Gaspar. Y bueno, nada, recordaros que este ha sido el primero de los diálogos de Garrigues Sostenible, ¿no? El siguiente será el 24 de noviembre, que hablaremos de las conclusiones de la COP26, ¿no? Y bueno, pues os animo a todos a conectaros, ¿no? Y nada, os dejo con un vídeo, ¿no? Permitirnos la cuña publicitaria, ¿no? De un vídeo de lo que hace Garrigues en financiación sostenible, que es una de las 12 líneas de servicio de Garrigues Sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. El Green Deal es una nueva estrategia de crecimiento en el marco de la Unión Europea por la que sus Estados miembros, incluyendo España, deberán transformar su economía hacia una economía más sostenible, justa y próspera, logrando tener emisiones cero en el año 2050. En este sentido, tanto las entidades financieras como los promotores están trabajando para lograr estos objetivos, y para ello es necesario que conozcan bien las limitaciones y los condicionantes, tanto técnicos como jurídicos, que deben utilizarse. Garrigues IG Advisory han creado una unidad específica de financiación sostenible para el inversor, integrando en una evaluación 360 en un mismo producto con 3 enfoques diferentes: el legal, el técnico y el ambiental. Entonces, en los procesos de due diligence, lo que hacemos es una revisión completa de si una operación cumple con los criterios sostenibles para que sea una financiación verde. Y todos estos criterios y requerimientos los incluimos en los contratos de financiación. El análisis técnico, medioambiental y legal desde IG Advisory y Garrigues es el que pensamos es el necesario para que los inversores y entidades financieras tengan tranquilidad de que sus inversiones se dedican a proyectos renovables y sostenibles ahora y en el futuro. Inversores y promotores afianzan sus compromisos medioambientales y esto permite potenciar las industrias que apuestan realmente por la sostenibilidad.